Dicen que, cuando la niebla baja sobre los rieles y el viento trae un silbido sin locomotora, México recuerda un nombre que nadie admite en voz alta: la Viuda de Hierro. No es solo un cuento de fogón, son fragmentos, notas extraviadas en bitácoras ferroviarias del siglo XIX, cartas de trabajadores que jamás regresaron, testimonios de pueblos donde el tren entró en el túnel y nunca salió. Lo que queda son huellas incompletas, registros que no encajan y una melodía baja, un canto femenino, que algunos aseguran haber escuchado desde la boca negra de los túneles. A finales del 800, el país se cosía con hierro. Las locomotoras llevaban mineral, café, ganado, rumores y promesas. Y entre esas promesas, una advertencia. En noches de bruma, una figura de luto caminaba sobre los durmientes, con el velo apenas levantado y los ojos brillando como faroles viejos. Quien sostenía su mirada recibía una oferta imposible: salud para un hijo enfermo, fortuna repentina, el regreso de un amor perdido. El precio, sin embargo, nunca estaba escrito. Algunos lo pagaron al amanecer, otros a bordo de trenes que nadie volvió a ver. No existe un mapa oficial de sus apariciones, pero las historias se repiten en distintas latitudes. En la línea de montaña hacia la costa, en ramales mineros perdidos, en estaciones clausuradas. Cambian los acentos, no los detalles, el olor a carbón húmedo, el frío que cala hasta los huesos, el crujido del metal, y ella, detenida en medio de los rieles, como si el tiempo la obedeciera. Hoy, más de un siglo después, hay vigilantes que aseguran escuchar un silbato antiguo en trazas abandonadas. Hay vídeos difusos, grabaciones llenas de estática, y turistas que juran haber visto a la viuda cruzar el puente antes de que el puente desapareciera en la neblina. ¿Es una fábula para asustar a los forasteros? ¿Un eco de tragedias reales vestido de superstición? ¿O una deuda que el hierro, el vapor y la ambición nunca terminaron de pagar? En este relato, vamos a seguir los rieles que la leyenda dejó. Testimonios, lugares, horas y señales. No pretendemos probar nada de manera definitiva, solo encender una lámpara y caminar con cuidado por el borde del túnel. Y si al final escuchas el silbato, recuerda, no mires demasiado tiempo a los ojos que te invitan a pasar, porque hay pactos que comienzan con una mirada y terminan con un tren que nadie vuelve a nombrar. Y si quieres seguir recorriendo conmigo estas historias prohibidas, suscríbete al canal, activa la campana, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a cruzar los rieles si la niebla te mostrara a la Viuda de Hierro? Los archivos más antiguos donde aparece el nombre de la Viuda de Hierro se remontan a 1872, en plena construcción de los ramales mineros de Zacatecas. Un ingeniero escribió con nerviosismo que varios peones se negaban a trabajar de noche porque aseguraban haber visto una mujer de negro caminar lentamente sobre los durmientes recién colocados. El documento, que debía registrar solo avances técnicos, quedó marcado por esas líneas extrañas que nadie quiso comentar oficialmente. Un año después, en 1873, un periódico local publicó una breve nota sobre un tren de carga desaparecido entre Sombrerete y Fresnillo. El reporte oficial culpaba a un derrumbe, pero lo curioso era el testimonio de 2 sobrevivientes. Ambos coincidieron en que, antes de la tragedia, el convoy se detuvo inesperadamente porque una figura femenina bloqueaba los rieles. La describieron como alta, vestida de luto, con un velo que no dejaba ver el rostro. Lo más perturbador, cuando el maquinista intentó tocar el silbato, ya sonaba por sí solo, como si el aire mismo hubiera cobrado vida. En las cantinas de los pueblos mineros, los rumores crecían. Decían que esa mujer era una viuda que había perdido a su esposo en un accidente ferroviario y que su alma no encontraba descanso. Otros aseguraban que no era humana, sino una hechicera antigua que había pactado con fuerzas oscuras y ahora vagaba entre humo y hierro. La mezcla de superstición indígena y temor moderno convirtió la historia en algo imposible de ignorar. Hacia 1875, los informes se multiplicaron. Conductores juraban haber visto a una dama aparecer entre la neblina y desvanecerse en segundos. Guardabarreras escuchaban pasos sobre los durmientes aunque no hubiera nadie alrededor. Pasajeros afirmaban haber sentido una mano helada tocarles el hombro cuando el tren cruzaba ciertos túneles. En cada caso, el patrón era el mismo. Tras la aparición, el convoy sufría desperfectos, retrasos o incluso accidentes inexplicables. Los administradores del ferrocarril trataron de silenciar los rumores. Sabían que el miedo podía costar más que un descarrilamiento.
Se enviaron cuadrillas armadas para vigilar los tramos embrujados, pero la presencia de soldados no detuvo las historias. Al contrario, algunos uniformados aseguraron que también la habían visto. Decían que sus rifles se volvieron inútiles porque el aire mismo se volvió más denso, dejándolos sin aliento. Lo que parecía una simple superstición comenzó a tomar forma de patrón histórico. En cada desaparición de tren registrada entre 1872 y 1880, aparecía al menos un testimonio relacionado con una figura femenina. Las descripciones variaban en detalles, pero siempre coincidían en lo esencial: el vestido negro, la silueta delgada, el brillo anormal en los ojos y el sonido de un silbato lejano. Documentos oficiales, cartas familiares y hasta sermones de parroquias locales advertían sobre la viuda del hierro. Con el tiempo el nombre se consolidó. No era solo una aparición, se convirtió en símbolo de advertencia. Para los trabajadores, verla era señal de que algo terrible ocurriría. Para los pasajeros, un mal presagio que podía significar nunca llegar a destino. En los pueblos atravesados por la vía, las madres usaban la historia para mantener a los niños alejados de los rieles. Decían: no camines por ahí, porque la viuda de hierro se lleva a quienes la siguen con la mirada. Lo más inquietante fue que, a pesar de todos los intentos por desacreditarla, los archivos del ferrocarril muestran cambios drásticos. Líneas enteras fueron desviadas, túneles clausurados sin explicación y tramos declarados inseguros. Oficialmente, las causas fueron técnicas: derrumbes, fallas estructurales, mantenimiento insuficiente. Pero para quienes escuchaban los rumores, no había duda. La empresa no peleaba contra el terreno ni la ingeniería, sino contra la presencia de algo que jamás pudieron controlar. Una sombra femenina que caminaba entre rieles, humo y vapor, y que desde entonces sería conocida como la viuda de hierro. En 1881, el archivo parroquial de Aguascalientes registró un documento peculiar. Era la confesión de un joven guardafrenos que aseguraba haber visto a una mujer atravesar los rieles en plena madrugada. Lo extraño era que el tren no se detuvo, pero todos los pasajeros afirmaron haber sentido una sacudida, como si el convoy hubiera pasado sobre algo pesado. Al llegar a la estación, el muchacho se negó a seguir trabajando, convencido de haber participado en un sacrificio espectral. También existen cartas privadas que nunca debieron salir a la luz. Una de ellas, conservada en Durango, describe cómo un maquinista escuchó pasos sobre el techo de su locomotora en un trayecto nocturno. Las huellas resonaban como tacones golpeando el hierro. Al asomarse, vio la silueta de una mujer de luto mirando hacia adelante. Cuando trató de gritar, el silbato del tren se activó solo, tan fuerte que lo dejó sordo por horas. El hombre jamás volvió a conducir, y murió años después repitiendo que ella nunca lo dejó en paz. En los pueblos cercanos a las vías, los rumores se mezclaban con advertencias. Abuelas contaban que la aparición siempre precedía un accidente. Un carpintero de Querétaro aseguró que su hermano murió después de aceptar una bendición de aquella mujer. Lo había visto arrodillarse frente a ella, y desde ese día no volvió a dormir en paz. Semanas después cayó bajo las ruedas del tren que debía llevarle a otra ciudad. En 1884, un sacerdote escribió en su diario que fue llamado para bendecir un tramo ferroviario. El cura describió una bruma espesa que no cedía ni al mediodía y un frío repentino que paralizaba las manos. En medio de esa niebla, distinguió una voz femenina que recitaba palabras incomprensibles. Juró que la figura de una mujer se desvaneció cuando levantó el crucifijo, pero también anotó con sinceridad que sintió un miedo distinto al que le causaba cualquier demonio conocido. Los viajeros más supersticiosos dejaron pequeños amuletos en los durmientes. Cruces de madera, monedas bendecidas, incluso mechones de cabello. Creían que esas ofrendas podían distraer a la viuda de hierro y permitir que el tren pasara sin incidentes. Sin embargo, en varias ocasiones los objetos aparecieron esparcidos a lo largo de las vías, como si hubieran sido rechazados. Algunos testigos decían que en esas noches se escuchaba la risa suave de una mujer perdiéndose entre el vapor. Lo más aterrador era que muchos de esos trenes sufrían descarrilamientos días después. Lo más perturbador es que varios testimonios fueron recogidos en distintos estados, y sin embargo coincidían en detalles casi idénticos. La mujer siempre vestía de luto, siempre surgía de la niebla, y siempre estaba asociada al silbato de un tren que parecía sonar desde otra dimensión. Incluso un convoy militar de 1886 reportó que, antes de perder 2 vagones en un puente, los soldados vieron una figura femenina atravesar los rieles y desaparecer en el vacío.
La prensa sensacionalista comenzó a explotar la historia. Algunos periódicos publicaban caricaturas de la Dama de los Rieles, pero en los testimonios más íntimos, los sobrevivientes coincidían en un aspecto inquietante: la sensación de que ella ofrecía algo, un pacto, un intercambio. Esa propuesta silenciosa era lo que más aterrorizaba, porque no parecía un simple fantasma, sino una entidad que negociaba con lo que más deseaban los hombres. Para finales de la década de 1880, la viuda de hierro ya no era solo un rumor de cantina. Se había convertido en una figura temida en gran parte del norte y centro de México. Los testimonios olvidados, dispersos en cartas, diarios y confesiones, trazaban la silueta de una presencia constante. Aunque muchos fueron ocultados para proteger la reputación del ferrocarril, algunos se atrevieron a hablar. Ellos dejaron claro que la mujer de luto no buscaba ser vista al azar. Escogía a sus testigos, como si cada encuentro formara parte de un plan mayor. Y cada uno de ellos cargó para siempre con la marca invisible de haber cruzado su mirada. Entre 1887 y 1892 se registraron en México varios descarrilamientos sin explicación convincente. Los informes oficiales hablaban de errores humanos o fallas en la vía, pero los testigos insistían en otra cosa. Antes de la tragedia, una mujer vestida de negro había sido vista sobre los rieles. La historia circulaba en voz baja entre los ferroviarios, quienes la llamaban la sombra del silbato. El primero de estos accidentes ocurrió en Guanajuato. Un tren de carga se precipitó en una curva aparentemente segura. El maquinista intentó frenar porque vio una figura femenina en la vía. El impacto fue brutal. 3 vagones cayeron al barranco y una docena de hombres murieron. El conductor sobrevivió, pero jamás volvió a trabajar. En su delirio repetía: sus ojos eran más brillantes que los faroles del tren. El segundo caso estremeció a la población de Hidalgo. Un convoy de peregrinos descarriló al cruzar un puente, dejando decenas de muertos. Pasajeros aseguraron que minutos antes escucharon un silbato distinto, más grave y antiguo. Algunos dijeron haber visto humo blanco moviéndose contra el viento, formando la silueta de una mujer con velo. Los periódicos hablaron de sobrepeso en los vagones, pero el pueblo no creyó esa versión. En 1889, cerca de San Luis Potosí, se reportó un caso aún más inquietante. Un tren de pasajeros desapareció durante la madrugada con más de 70 personas. Lo único que hallaron fueron rieles retorcidos y señales de fuego en la grava. Campesinos juraron haber visto a una mujer caminando sobre los durmientes, seguida de un tren fantasma envuelto en neblina. Hasta hoy no se ha encontrado ninguna pieza de aquella locomotora. Otro episodio recordado fue el de Veracruz en 1890. Un tren de carbón se detuvo de repente en la noche. Los trabajadores descendieron y la vieron caminar lentamente sobre los vagones. El jefe de estación dijo que la lámpara se apagó sola al intentar encenderla. La locomotora arrancó sin conductor y se estrelló contra el depósito. La ciudad quedó envuelta en humo y cenizas, mientras varios juraban escuchar el llanto de una mujer. El cuarto caso ocurrió en Puebla, en un ramal montañoso. Una tormenta interrumpió la visibilidad y el tren quedó detenido a mitad de la vía. Pasajeros aseguraron que una figura femenina caminaba entre los vagones tocando las paredes metálicas. De pronto, los relojes se detuvieron y el convoy quedó inmóvil durante horas, como atrapado en otro tiempo. Cuando llegó ayuda, los tripulantes juraban que solo habían pasado minutos. El quinto accidente sucedió en Chihuahua con un convoy militar. El tren se descarriló en un tramo recto y recién inaugurado. Los soldados vieron a la viuda sobre los rieles y el conductor intentó frenar. La locomotora se partió en dos como si hubiera chocado contra un muro invisible. Se habló de dinamita colocada por bandidos, pero nunca hallaron restos de explosivos. Con el tiempo, ingenieros extranjeros añadieron notas extraoficiales en sus informes. Mencionaban fenómenos colectivos, alucinaciones compartidas y fallas imposibles de reproducir. En los márgenes algunos escribían el nombre prohibido: la viuda de hierro. Los trabajadores pintaban cruces en las locomotoras y recitaban oraciones para protegerse, pero nada fue suficiente. Para comienzos de 1890, los accidentes malditos eran ya parte de la memoria colectiva, un recordatorio de que viajar en tren no era progreso, sino una invitación al encuentro con lo inevitable. A medida que los accidentes se acumulaban, la presión sobre las compañías ferroviarias y el gobierno crecía. El ferrocarril era símbolo de progreso y modernidad. Reconocer una presencia espectral hubiera sido un golpe mortal para la confianza de inversionistas extranjeros. Por eso, cada tragedia se reducía oficialmente a simples fallas técnicas.
explicaciones tan pobres que parecían excusas apresuradas. En 1891, el Ministerio de Comunicaciones ordenó una comisión para investigar descarrilamientos. Los ingenieros recorrieron kilómetros de vía, entrevistaron a maquinistas y revisaron bitácoras. El resultado fue desconcertante. Las fallas detectadas no explicaban la magnitud de los accidentes. En los informes confidenciales se hablaba de fenómenos colectivos de percepción y alteraciones de la temperatura y la luz. Uno de los documentos más curiosos fue hallado en el archivo de una compañía británica. Un ingeniero relató haber visto a una mujer caminando sobre la vía iluminada por la luna. Cada vez que se acercaba, la figura se desvanecía como humo. Los relojes de toda la cuadrilla se detuvieron al mismo tiempo. Al día siguiente, ninguno quiso volver a trabajar en ese tramo. A pesar de estas pruebas, la versión oficial siempre era la misma: imprudencia de conductores o tormentas imprevistas. Los periódicos que sugerían otra cosa recibían advertencias o eran clausurados. Sin embargo, en las comunidades rurales nadie dudaba. La viuda de hierro estaba detrás de cada tragedia. La secuencia era siempre la misma: un silbato extraño, una mujer de negro, un accidente inevitable. En algunos pueblos circulaban listas de tramos malditos. Eran secciones de vía donde se había visto a la viuda con mayor frecuencia. Los ferroviarios evitaban cruzarlas de noche, y algunos pedían traslados. Los rumores hablaban de túneles donde siempre había niebla, y de puentes con un llanto femenino. Incluso se intentaron exorcismos, sacerdotes bendiciendo rieles y coros improvisados antes de partir. En 1893, un científico francés intentó dar una explicación racional. Dijo que las apariciones eran causadas por gases subterráneos capaces de inducir alucinaciones colectivas. Publicó un ensayo describiendo cómo esos vapores podían provocar visiones y falsos sonidos. Pero los trabajadores no se convencieron. Nadie confunde humo con una mujer que habla, ni un gas con el silbido de un tren fantasma. La situación llegó a un punto crítico cuando una delegación estadounidense visitó México. Durante el trayecto, su tren se detuvo inexplicablemente en un tramo despejado. Los diplomáticos aseguraron haber visto a lo lejos una figura femenina levantando un brazo, como ordenando la parada. Minutos después, la locomotora volvió a encenderse sola. El hecho fue ocultado, pero quedó registrado en un informe enviado a Washington. Allí se leía: no estamos ante un simple problema de ingeniería. El miedo se convirtió en un secreto a voces. Los trabajadores hablaban en voz baja. Los ingenieros hacían anotaciones en los márgenes de los planos. Los sacerdotes eran llamados en secreto para bendecir las vías, pero nada parecía suficiente. Cada intento de negar la existencia de la viuda solo reforzaba su poder. Para los pueblos era más real que cualquier explicación científica. Para las compañías, un enemigo imposible de combatir. Así, la viuda de hierro dejó de ser rumor y se transformó en una presencia institucionalizada, un fantasma que no se podía nombrar, pero que todos temían. Con el paso de los años, la leyenda de la viuda de hierro cambió de tono. Ya no era solo un presagio de accidentes, sino una figura que ofrecía algo a cambio: curas imposibles, fortunas repentinas, regresos de seres queridos. Las promesas no se pronunciaban con palabras, sino con miradas prolongadas y gestos silenciosos. El primer relato apareció en 1894 en una carta de un comerciante de Zacatecas. El hombre aseguró que, tras perder a su hijo por una fiebre, vio a la viuda en un tramo abandonado. Ella levantó un brazo y lo invitó a acercarse. Después de aquel encuentro, el niño se recuperó milagrosamente. Pero semanas más tarde, su negocio se incendió y toda su fortuna desapareció. La carta concluía con una advertencia: ella devuelve lo que quieres, pero se lleva lo que nunca imaginas. Otro testimonio provino de un grupo de trabajadores en Veracruz. Uno de ellos, enfermo de los pulmones, dijo haber sentido la presencia de la viuda. Aseguró que escuchó una voz femenina ofreciéndole alivio. Esa noche, su tos desapareció y volvió a trabajar con fuerza renovada, pero días después cayó bajo las ruedas de un vagón sin explicación. Sus compañeros creyeron que la viuda lo había curado solo para cobrar su precio en sangre. Las promesas también se vinculaban con riquezas repentinas. En Querétaro, un minero dijo haber seguido a la viuda y descubrió una veta de plata. La fortuna lo volvió millonario de la noche a la mañana. Pero pronto toda su familia enfermó y murió sin razón aparente. El minero terminó solo y fue hallado muerto en su mansión con la mirada fija en el vacío. Los cronistas populares resumieron: lo que ella da, lo multiplica y lo cobra con intereses. En San Luis Potosí, un joven escribió que, tras rezar en la tumba de su prometida,
vio a la viuda sobre los rieles. Ella le extendió la mano y esa noche soñó con su novia regresando a casa. Durante semanas aseguró verla y conversar con ella como si viviera, pero los vecinos decían que hablaba solo en la plaza, riendo y llorando frente al aire vacío. Meses después fue hallado muerto junto a las vías, con el anillo de compromiso en la mano. Lo más inquietante era que los pactos no siempre se cobraban de inmediato. Algunos disfrutaban años de prosperidad como si hubieran recibido una bendición, pero al final siempre llegaba el precio: accidentes repentinos, muertes o desapariciones. Era como si la viuda nunca olvidara una deuda, esperando el momento justo para cobrarla. Los ancianos decían que su verdadera promesa no era dar, sino tomar. Las compañías ferroviarias intentaron sofocar estos rumores con dureza. No podían registrar oficialmente pactos con un espectro, pero en los márgenes de ciertos informes se leen notas escritas a mano. El conductor afirmaba haber sido advertido por una mujer en luto, o los sobrevivientes hablaban de una promesa incumplida. Incluso en documentos oficiales, la idea del pacto estaba presente aunque oculta. Para finales del siglo XIX, la viuda de hierro ya no era solo amenaza colectiva. Se volvió una presencia íntima que se infiltraba en los deseos más profundos. Curas, fortunas, amores. Todo parecía estar a su alcance, siempre con un precio oculto. Los pueblos repetían una advertencia que trascendió generaciones. Si ella te mira, no respondas, porque lo que promete nunca es un regalo. Es una deuda que no podrás pagar. Con la llegada del siglo XX, muchos creyeron que la viuda de hierro desaparecería. Nuevas rutas y locomotoras eléctricas simbolizaban la modernidad, pero los testimonios continuaron, aún más inquietantes. Ella se adaptaba a los tiempos, apareciendo en estaciones iluminadas por bombillas y máquinas veloces. Durante la Revolución Mexicana, el ferrocarril fue vital para transportar tropas. Soldados relataron encuentros con una mujer de negro que rondaba los campamentos. Algunos aseguraban que, tras verla, los trenes cargados de hombres nunca llegaban a destino. Otros decían que la figura se paseaba entre los vagones buscando algo. En 1923, en Coahuila, un tren cargado de mineral se detuvo sin causa aparente. Al reiniciar la marcha, los vagones se descarrilaron uno tras otro. El maquinista declaró que vio a una mujer caminar lentamente entre los durmientes. La prensa lo ridiculizó, pero al día siguiente renunció y abandonó el estado. En la década de 1940, la modernización ferroviaria no detuvo los rumores. Informes internos mencionaban apagones repentinos al aparecer una silueta femenina. La luz se cortaba, los motores fallaban y al regresar alguien resultaba herido. Los documentos oficiales las llamaban anomalías técnicas, pero los obreros sabían otra cosa. En 1957, tras el gran terremoto de la Ciudad de México, circularon nuevas historias. Testigos afirmaban que la viuda se mostraba entre los escombros de estaciones colapsadas. Rescatistas escucharon un silbato lejano aunque ninguna locomotora estaba en servicio. Para muchos, la tragedia natural había despertado otra vez a la guardiana oscura de los rieles. Lo inquietante fue que la leyenda se extendió más allá del ferrocarril. En pueblos sin estaciones, vecinos decían escuchar pasos sobre vías oxidadas. Otros aseguraban que ella ya no necesitaba locomotoras, solo la memoria del hierro. Caminantes nocturnos desaparecían tras seguir un silbato invisible. A finales de 1970, estudiantes de Monterrey investigaron la leyenda como folclore. Entrevistaron a viejos maquinistas y recogieron decenas de testimonios. Un jubilado confesó haber aceptado un trato en 1952 para salvar a su hija enferma. La niña sobrevivió, pero años después su nieto murió en un accidente ferroviario. El anciano concluyó: ella no olvida. Con el tiempo, la viuda de hierro se volvió un mito vivo que atravesaba generaciones. Apareció en baladas populares y en sermones que advertían contra la ambición. En notas periodísticas se hablaba de anomalías ferroviarias. En pleno siglo XX, su sombra seguía caminando entre rieles viejos y nuevos. La advertencia final resonaba: mientras haya hierro en la tierra, ella estará ahí. Durante décadas, los archivos ferroviarios guardaron informes sobre sobrevivientes. No eran quienes salían ilesos de un accidente, sino aquellos que decían haber visto a la viuda de hierro. Desde entonces nunca volvieron a ser los mismos. Muchos abandonaban sus trabajos, otros eran internados en hospitales psiquiátricos. Algunos se quitaban la vida en circunstancias inexplicables. En 1907, un maquinista de Aguascalientes sobrevivió al descarrilamiento de un convoy. Dijo haber visto a una mujer caminar sobre los rieles con ojos encendidos como brasas. Obligado a retractarse, nunca volvió a dormir tranquilo.
Despertaba gritando cada madrugada, convencido de escuchar un silbato dentro de su habitación. Un año después fue hallado muerto con marcas en las manos, como si hubiera detenido una locomotora invisible. En 1928, un joven guardafrenos de Veracruz fue rescatado tras un choque en un túnel. Los médicos confirmaron que no tenía heridas graves. El muchacho repetía que ella le había hablado y le ofreció salvarlo a cambio de una promesa. Semanas después abandonó a su familia y desapareció sin rastro. En su casa quedó una libreta con dibujos obsesivos de una mujer velada y frases sobre deudas impagables. En los años 40 se registró un aumento de internamientos por alucinaciones ferroviarias. Se hablaba de estrés laboral, pero los expedientes mostraban coincidencias perturbadoras. Personas que escuchaban pasos metálicos o veían velos negros en la niebla. Niños que despertaban gritando tras soñar con un silbato sin tren. Un psiquiatra escribió: "El espectro no mata de inmediato, destruye lentamente la voluntad de vivir". En 1954, un ingeniero jubilado relató que vio a la viuda sobre un puente mirándolo fijamente. Desde aquel día cambió por completo. Evitaba el contacto visual y escribía páginas con el número 1872. 2 meses después se lanzó desde el mismo puente donde dijo verla. La entrevista jamás se publicó. Solo quedó la transcripción en un archivo olvidado. Algunos sobrevivientes lograban vivir años, pero a un precio terrible. Un conductor de Monterrey escapó de un accidente en 1962. Afirmaba que la viuda le perdonó la vida, pero volvería por él. Durante una década evitó viajar de noche y vivió en reclusión. Finalmente murió en 1973, y los vecinos dijeron que un silbato resonó esa noche sin trenes en servicio. Las compañías ferroviarias presionaban a los sobrevivientes para callar. Alegaban que sus palabras podían desatar el pánico entre los trabajadores. En los pueblos se murmuraba que hablar demasiado de ella atraía su atención. Ese silencio transmitido de generación en generación fortaleció aún más la leyenda. Para finales del siglo XX, los sobrevivientes eran vistos como portadores de un estigma. No importaba si habían escapado de un accidente o solo sentido su mirada. Todos estaban marcados. Algunos murieron aislados. Otros fueron recordados como locos del pueblo. La viuda no necesitaba matar a todos sus testigos. Bastaba con dejarlos vivos para que su locura hablara por ella. El silencio de los sobrevivientes se volvió parte esencial de la leyenda. Un eco que mantenía vivo el miedo mucho después de que el silbato dejara de sonar. La leyenda de la viuda de hierro no es solo una historia del pasado. Es un eco que ha viajado con el hierro, con el vapor, con la electricidad y ahora con la memoria misma. No importa cuántos trenes hayan dejado de correr, ni cuántos rieles estén oxidados y olvidados. Mientras exista el recuerdo de aquellos caminos de acero, su sombra permanece. Cada generación encuentra su propia versión del mito y vuelve a temerla. Para los historiadores, la viuda es un símbolo para explicar tragedias colectivas. Para los creyentes, es la prueba de que existen fuerzas que no entienden de modernidad ni de progreso. Y para los sobrevivientes, lo único real es el miedo que nunca desaparece. Dicen que su poder no está en aparecer siempre, sino en elegir cuándo y a quién mostrarse. A veces basta un susurro en la niebla, un apagón repentino, o un silbato que suena donde no hay vías. Es en esos momentos cuando los más viejos recuerdan la advertencia. Mientras haya hierro en la tierra, ella seguirá caminando. Ese es su verdadero legado, recordarnos que el progreso siempre tiene un precio. Las promesas demasiado perfectas esconden deudas imposibles de pagar. La viuda de hierro habita no solo en las vías abandonadas, sino en cada rincón donde la ambición choca con lo desconocido. Así termina este recorrido por la historia, los testimonios y los silencios que dieron forma a uno de los mitos más oscuros de México. Una figura que se mueve entre lo real y lo imposible, y que todavía inspira miedo, respeto y silencio. Si esta historia te estremeció, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita, deja tu like y comenta qué parte de la leyenda te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos que revelan lo que se oculta en las sombras.